Hola a todos, nos volvemos a encontrar para hablar de cardiopatía isquémica. En este caso vamos a hablar específicamente de síndrome coronario agudo. Eh, Acá tienen el contenido de la charlita para que después se vayan guiando. Y vamos a empezar por recordar algunos conceptos claves que ya vimos en la charla pasada acerca de cardiopatía isquémica. Recordar que la cardiopatía isquémica entonces es toda aquella manifestación clínica producto del desbalance entre oferta, demanda y transporte de oxígeno al miocardio, ya sea por disminución de la oferta, como en el caso de las patologías a nivel de las coronarias, aumento en la demanda, como en la miocardiopatía séptica o en las taquiarritmias, o en las alteraciones del transporte, como en las hemorragias o en los síndromes anémicos crónicos. Todo esto recordar que puede producir daño miocárdico, ya sea reversible o irreversible. Dentro del daño miocárdico reversible, recordar que es aquel que no revierten al restablecer el flujo coronario, produciendo necrosis, apoptosis o autofagia del cardiomiocito. Y dentro de las lesiones reversibles, que son aquellas que vuelven al estado normal en más o menos tiempo, al restablecer el flujo coronario, dando así, digamos, la importancia de la reperfusión en casos de obstrucción coronaria. Dentro de las lesiones reversibles teníamos dos grandes síndromes, uno el miocardio atontado, stunning, que era la disfunción ventricular, en el cual ese miocardio no funcionaba y sucedía después de eh, una isquemia aguda o bien posterior a la reperfusión, que también podía persistir durante cierto tiempo, es decir, que el miocardio dejaba de funcionar transitoriamente por disminución aguda del flujo y que se restituía ya sea en días, semanas o a veces hasta meses al reperfundir ese miocardio. En cambio, el miocardio hibernado era un estado de contracción, o sea, no era pérdida de la función del miocardiocito, sino que era una quiescencia, es decir, una disfunción para abajo, ¿no? Una hipofunción del miocardiocito debida a la reducción crónica del flujo coronario, por lo cual todavía se contraía, pero lo hacía menos efectivamente, más lento y de una manera menos efectiva, ¿no? Esto, si recordamos, era la cascada isquémica, que no era otra cosa que la secuencia de eventos que ocurrían cuando ya había un desequilibrio entre la oferta, la demanda del transporte de oxígeno, y representaba la fisiopatología y la progresión de la disfunción cardíaca. Recordar que todo comenzaba con una disfunción endotelial y terminábamos con una insuficiencia cardíaca crónica y con una disfunción miocárdica, producto de todo la cascada en sí misma. Eh, esta disfunción endotelial, al desencadenarse, producía toda una serie de eventos que no eran detectables desde el punto de vista clínico y que a la hora de presentar anormalidades en el electro, que era cuando ya la podíamos detectar, ya existía una disfunción inicialmente diastólica y posteriormente una disfunción sistólica. O sea que fíjense que hasta que aparece clínicamente la cardiopatía isquémica ya hay una serie de lesiones que no se podían, no la podemos determinar desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista fisiopatogénico, recuerden que podía existir una enfermedad coronaria, cuando hablamos de la disminución del flujo, que esa enfermedad coronaria se podía dar a nivel de las grandes arterias o las arterias epicárdicas, ¿no? Con la formación de una placa, que esa placa se inestabilizaba, se rompía y se trombosaba, disminuyendo así el lumen. Disminuyendo el lumen de manera súbita y produciendo un síndrome coronario agudo, o bien de manera progresiva, produciendo un crecimiento subclínico y miocardiopatía isquémica crónica. También podía pasar que esa placa se organizase y disminuía la luz, generando una disminución del flujo crónico, con menor posibilidad de ruptura de la placa o accidente de placa, pero sin recuperar la luz que tenía previamente. ¿Mm? Y también tenemos otro tipo de enfermedad, que era ya de la red de las arterias coronarias pequeñas, que era la enfermedad coronaria microvascular, en el cual se producían desequilibrios entre el óxido nítrico y tromboxanos y factores, digamos, vasodilatadores y vasoconstrictores,
lo cual daba esta enfermedad coronaria también reduciendo el flujo, pero ya a nivel distal y de pequeñísimos vasos, y a veces también con aterosclerosis, ¿no? O sea que se podían combinar las dos a nivel de la microvasculatura. Esto es más de lo mismo. Fíjense que a su derecha tienen una placa accidentada con una obstrucción total. Esta es la fisiopatogenia y la generación del infarto agudo de miocardio. Recuerden, cuando esto se daba de manera parcial, podía existir un síndrome coronario agudo, es decir, con aparición de angina de pecho de características agudas por disminución del flujo, pero que podían no producir necrosis, dependiendo del estado general del miocardio, ya que mantenían algo de flujo coronario. O sea, si ese flujo alcanzaba, no producía necrosis, pero sí dolor, pero si producía necrosis y no alcanzaba ese flujo, producía un infarto agudo de miocardio. Recordando que desde lo clínico el síndrome coronario agudo se caracteriza por la angina de pecho, angor pectoris, que tenemos anginas típicas o anginas atípicas, y la angina típica cumplía con varias de las características que semiografiamos con Alicia. De aparición súbita, en especial en el esfuerzo. Si era en reposo, era una angina inestable también. Localización, que era retroesternal, con una intensidad que es variable, porque todo dependía del grado de obstrucción que teníamos, de carácter opresivo, con irradiación a veces al miembro superior izquierdo, a la mandíbula o a ambos brazos, y que tenía atenuantes como el reposo, porque se hacía con el reposo o con el consumo de nitratos, con algunos agravantes como en el esfuerzo físico o las taquiarritmias, y se podía acompañar de síntomas neurovegetativos como sudoración, náusea, disnea, y a veces con pérdida de conocimiento también. Esa era la angina típica cuando tenía varias de las características que estuvimos hablando. Y la angina atípica o probable cumplía pocos de estos caracteres y se daba sobre todo, si seguimos la mnemotecnia, idiot, ¿no? Que era la angina atípica es más frecuente en infantes, en diabéticos, en infectados sépticos, en adultos mayores y en trasplantados. La angina de pecho entonces la clasificábamos como estable o como inestable. La inestable tenía como característica que podía tener un umbral variable, es decir, que siempre, digamos, los estímulos que la producen eran siempre distintos. Por ejemplo, a veces era caminando media cuadra, a veces era caminando 2 cuadras y a veces caminando 5 metros. Entonces, eso la hacía también inestable. Dentro de las anginas inestables teníamos la angina de reciente comienzo, la angina de esfuerzo clase 3 o clase 4, que era la de esfuerzos mínimos o de reposo, 3 o 4 respectivamente, el cambio en una angina preexistente en menos de 3 meses, la angina post-infarto dentro de los 28 días del infarto, la angina de reposo, o clase funcional 4, o el cambio ya sea en frecuencia o en intensidad de una angina previa como hablamos antes. Esto lo que nos significaba cuando hablamos de angina inestable era o crecimiento de la placa o rotura de la misma con trombosis. Parcial, si mantenía flujo coronario, produciendo los síndromes coronarios agudos, que veremos después son sin elevación del ST, en caso de que no tengan infarto, y en caso de que se tape toda o que esté comprometido el flujo distal y al haber caído el flujo de una arteria termine necrosando parte del miocardio, estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Este es el mismo gráfico que podemos ver acá, una placa inestable con este centro fibrolipídico, con pocas células y poco organizado, que está muy propenso a romperse y a producir un tapón plaquetario que de organizarse forma un trombo organizado y todo esto hace disminuir la luz de manera repentina. La clasificación de Brownwell era la que nos aclaraba si teníamos una enfermedad coronaria subyacente y nos permitía clasificarla en angina de reciente comienzo, cuando hablamos de menos de 3 meses de aparición, angina de reposo, que duraba más de 48 horas, pero había aparecido en menos de 3 meses, o angina de reposo,
que esto en duración de menos de 48 horas. Recuerden que hablamos de un dolor que por ahí duraba más de 15 minutos también, no necesariamente típico. Esto las clasifica en 3 clases que nos van a decir qué tipo de tratamiento tendríamos que seguir con estos pacientes. Y nos va a hablar, tipo A son las secundarias, es decir, las que tienen un factor extracoronario que va a precipitar o agravar la isquemia, por ejemplo la anemia, las taquiarritmias, el hipertiroidismo agudo, una infección. La primaria cuando responde a accidente de placa, es decir, que el problema es coronario. Y la tipo C cuando estamos hablando de un infarto de miocardio, que aquí lo defino como 14, pero recordar que es dentro de los 28 días postinfarto. Recordando los diferenciales de la angina, diferenciales agudos y que tenemos que ir a diagnosticar para tratar de resolver. En primer lugar, el aneurisma disecante de la aorta torácica, el neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar, la pericarditis y o taponamiento cardíaco y la perforación esofágica. Estos 6 diagnósticos diferenciales son los que nos van a orientar para saber si hablamos de un infarto de miocardio o de otra patología que sea grave y que también tengamos que ir a tratar y que no son negociables. O sea que estos 6 diagnósticos no nos lo podemos llevar puesto ni nos podemos olvidar, ¿no? Caso del aneurisma disecante, recordar dolor precordial de intensidad máxima desde el inicio, que suele ser transfixiante o lancinante, que nos atraviesa de adelante hacia atrás, se puede irradiar a la espalda, como si fuera un cuchillo que nos atraviesa, y si no se autolimita esta disección, conduce a la muerte súbita porque puede hacer, digamos, una insuficiencia aórtica aguda, con caída del volumen sistólico y síncope, etc. O muerte súbita. Por lo general ya conocemos el antecedente del aneurisma eh, o no, lo podemos diagnosticar de nuevo. Para el diagnóstico recuerden palpar los pulsos simultáneamente de las dos extremidades superiores, que podemos hacer pulsos diferentes, es decir, con alguna característica diferente de un lado que de otra, o bien con ausencia de pulsos en miembros inferiores, pero presencia en miembros superiores. Para el diagnóstico por métodos complementarios, nos alcanza con una placa de tórax de frente, que esa se la hacemos en la cama, para que no trasladar a este paciente que está extremadamente inestable, viendo el ensanchamiento mediastinal, ¿no? No haría falta ninguna otra cosa en el paciente grave. En cuanto al neumotórax a tensión, recordar que es la pérdida de aire hacia la cavidad torácica que genera un mecanismo valvular en el cual el aire sale, pero no se va a ningún otro lado más que al tórax, produciendo el colapso progresivo del pulmón. Usual encontrar neumotórax espontáneos en los jóvenes tabaquistas marfanoides, y secundario, es decir, con alguna patología subyacente al EPOC, especialmente el enfisematoso, que tiene presencia de bullas y demás que se pueden romper. Recordar el diagnóstico que se hace con auscultación solamente y con silencio auscultatorio, y bien con una placa de tórax confirmándolo, también no es necesario trasladar al paciente a ningún lado. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, no era frecuente la precordalgia, excepto que se acompañe de infarto pleural o pulmonar, en el cual la característica es de un dolor pleurítico. Suele acompañarse de hemóptisis y los cambios en el electro, que el principal es la taquicardia, y más raro encontrar en D1 la presencia de una S profunda, y en D3 la presencia de una Q patológica y una negativización de la onda T, el famoso S1 Q3, T3. En cuanto a la pericarditis o miopericarditis, el dolor también suele ser de aparición más o menos progresiva, puede estar precedido de algún cuadro de vías aéreas superiores, de manera más frecuente, digamos, y suele ser de gran intensidad. Lo característico era inclinar el cuerpo hacia adelante y aliviar el dolor, ya que se separaban las hojas del pericardio, se dejaban de frotar y dolía menos. Eh, También pueden tener elevación de troponinas cuando se afectaba el músculo cardíaco, lo cual nos daba más desafíos diagnósticos, ¿no? En el electro, recordar que también tienen supradesnivel del ST en forma de silla de montar con esta concavidad, digamos, hacia arriba,
que lo diferenciaba del supra-ST del infarto de miocardio, que es un supra en montañita, digamos, ¿no? Sin una concavidad previa. El taponamiento cardíaco era la acumulación de líquido a nivel del pericardio, en el cual se producía un colapso de alguno de los dos ventrículos, inicialmente el derecho, en el cual eso hacía caer la diástole, caía el volumen telediastólico o precarga del ventrículo derecho, con caída del volumen que llegaba, digamos, que pasaba por la arteria pulmonar, y por ende con caída de la precarga del ventrículo izquierdo. Eso hacía un bajo flujo, ¿no? Y podía producir muerte súbita también. La característica de esto, clínicamente, la tríada de Beck, que la tríada de Beck era la ingurgitación yugular no colapsable, bilateral, con R1, R2 hipofonéticos, por la cantidad de líquido que teníamos entre el estetoscopio y el miocardio, y la hipotensión arterial. No hace falta un gran derrame pericárdico para producir taponamiento, y no toda pericarditis tiene derrame pericárdico clínicamente objetivable, ¿no? Por último, la perforación esofágica es un diagnóstico básicamente de la gravedad por descarte, a menos que tengamos el antecedente de la ingesta de, por ejemplo, pescado o pollo, que nos podamos traer una espina, ¿no? De lo mismo. Si pasaba de manera espontánea, hablamos del síndrome de Boerbe, y si no llegaba a ser perforación, pero se generaba un espasmo esofágico, también nos iba a dar un dolor retroesternal, pero ya más localizado en el sitio del espasmo, y menos características de opresivo y con escasa irradiación. Para la perforación esofágica, lo que lo caracterizaba era el dolor de inicio súbito, shock y la presencia de enfisema subcutáneo, que eran estas burbujitas a nivel de la piel que nosotros al apretar las podíamos ir reventando y se sentía como si fuera un papel arrugado, producto del acúmulo de aire a nivel de la piel. En cuanto al laboratorio del síndrome coronario agudo, acá se me escapa una electro, no tiene nada que ver, pero en cuanto al laboratorio del síndrome coronario agudo, era esencial tener en cuenta a las troponinas en cualquiera de sus isoformas, I, C o T, y la CPK total y su isoenzima MB. Había otros marcadores como la mioglobina, como la LDH, como la GOT y la GPT, que también se usaban antaño para el diagnóstico y el seguimiento del infarto, pero que en este caso no era útil, ¿no?, a este nivel. Igual que la mioglobina, que era una proteína que es extremadamente ubicua, o sea que está en muchísimos lados, y el ascenso es tan precoz que se aclaraba a los 9 minutos y por lo general no lo encontrábamos en el laboratorio, por lo cual es caro, es difícil de procesar y no es la más recomendable. Las troponinas eran la estrella del síndrome coronario agudo, y la CPK, con su fracción MB, también nos ayudaban en el diagnóstico, y por lo general se pide el trío, digamos, troponina, CPK y CPK-MB. En cuanto a las troponinas, recordar que su aparición empieza a ser a partir de las 3 a 6 horas, cuando comienzan a elevarse, desde el inicio de los síntomas, que en realidad es desde el accidente de placa, ¿verdad? Pero desde el inicio de los síntomas comienza a elevarse a partir de las 3 a 6 horas, alcanza su pico máximo en las 72 y tiene una disminución paulatina con un aclaramiento plasmático de 10 días más o menos. Por eso, en el reinfarto precoz, o sea que si nos pasaba que a los 5 días, era muy difícil que nos guiamos con las troponinas como diagnóstico, ¿verdad? Recordad que las troponinas, si tenemos presencia de supradesnivel ST, no va a hacer falta pedirlas, porque eso es presencia de angina de pecho. No va a hacer falta corroborarlo, digamos, con ningún laboratorio, porque ya tenemos el diagnóstico hecho de necrosis transmural. Recordar también que tienen su valor diagnóstico, es decir, que una elevación de las troponinas en contexto de dolor precordial, sobre todo típico o atípico, teniendo en cuenta las poblaciones especiales, ¿no? En infantes, en diabéticos, en trasplantados, en infectados y en adultos mayores, el valor elevado por sí mismo ya podía ser diagnóstico de necrosis, o sea, de infarto,
de estiramiento mecánico, por ejemplo, en el tromboembolismo, de inflamación de la membrana, por ejemplo, en la miocarditis, de isquemia transitoria, por ejemplo, en los accidentes de placa que no ocluyen tanto la luz, o sea, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, o bien por degradación proteolítica de otras cosas. Cualquiera sea la causa distinta a la necrosis, nunca se va a elevar tanto como en el infarto, excepto quizás en las miocarditis. Pero el infarto y la miocarditis son las dos que más elevan las troponinas, o sea que tenemos elevaciones no muy altas, o en realidad, mejor dicho, si tenemos elevaciones extremadamente altas de troponinas, el diagnóstico de necrosis es muy probable, ¿verdad? Entonces, si servían como valor diagnóstico, esta curva de troponinas, es decir, pedirle a un paciente dentro de las 3 a 6 horas de iniciados los síntomas que nos dé un valor X, y después pedirle pasadas las 6 horas de ese último laboratorio, eh, para ver si esas troponinas subieron o se mantienen o bajaron, como para diagnosticar infarto, no era lo más recomendable. Lo más recomendable es tener un valor altísimo, decir que es necrosis y chau. Pero a veces en los casos dudosos, en la práctica, si no sabemos bien cuándo empezó el dolor, si tenemos dudas, le pedimos unas troponinas y nos dan en valores moderados a bajos, pero elevados, con elevaciones muy tranqui. Podríamos pedirle otro dentro de las 6 horas para evaluar el aumento o no de las troponinas, siempre teniendo en cuenta que tenemos que seguir controlando el dolor precordial que tiene y si tiene cambios en el electro, ¿no? Si tiene cambios en el electro con supradesnivel, qué sé yo, a las 5 horas, no vamos a esperar a las 6 horas para pedirle las troponinas. El diagnóstico ya está hecho. Los diagnósticos diferenciales entonces, con aumento de troponinas, la miocarditis, el Takotsubo, que era el síndrome coronario agudo con coronarias normales, o miocardiopatía por estrés, tromboembolismo pulmonar o el trauma. Recuerden que ninguna de estas van a tener elevaciones tan marcadas como la necrosis aguda. Aquí algunas causas de elevaciones de la troponina. Recuerden que tenemos elevaciones agudas o elevaciones crónicas. La elevación crónica más frecuente en la insuficiencia renal y en la insuficiencia cardíaca. En estos casos tendríamos que tomar la tropo con pinzas, ¿no? Y en las elevaciones agudas que no son infarto agudo del miocardio, la emergencia hipertensiva, la insuficiencia cardíaca aguda o las miocarditis, ¿verdad? Está repetida, pido perdón. En cuanto a la CPK, recordar que estas tienen un ascenso muy parecido a las troponinas, en las cuales empiezan de 4 a 6 horas, hacen un pico a las 12 y en 48 horas ya no tendríamos que tener CPK, en especial MB, circulantes, también depende del ascenso que han tenido, ¿no? Pues tenemos una cantidad de CPK-MB estratosférica, quizás demore un poco más en bajar. Por lo general se usan o en reemplazo o mejor en complemento a las troponinas. O sea que si no tenemos troponinas en el laboratorio el cual se lo estamos pidiendo, estamos, no sé, en Chilín, y no tenemos troponina, podremos pedir una CPK y en especial una CPK-MB, que por lo general está más difundido, digamos, el uso, para diagnosticarlo desde el punto de vista del infarto, ¿no? Desde el punto de vista de cardiopatía isquémica aguda o síndrome coronario agudo. Acuérdense de medir ambas fracciones, la CPK total o la MB, porque la CPK se encuentra en todo músculo esquelético y a veces en traumatismos o en, por ejemplo, rhabdomiólisis. Podemos tener CPK muy elevada porque se libera del músculo estriado, del músculo esquelético estriado, pero la MB es más específica del músculo miocárdico, ¿no? Que también es estriado. Cuando tenemos más del 20% de MB del total, digamos, perdón, cuando tenemos más de una fracción MB, más de un 25% del total, de la CPK total, podríamos hablar de una elevación marcada del MB, ¿no? Entonces, al tener esta elevación y ser tan precoz, el reinfarto precoz puede ser diagnosticado también por este medio. Con respecto al electrocardiograma, este se conforma como el elemento complementario, uno de los más importantes, después del punto de vista clínico, para el diagnóstico y definición, ¿no? del síndrome coronario agudo.
Recordemos que cuando hablamos de cardiopatía isquémica estable o crónica, eran otros los estudios más allá del electrocardiograma de reposo que convenía tener en cuenta para, eh, para el diagnóstico, ¿no? Entonces, un electro de reposo en la cardiopatía isquémica estable no era el más recomendable porque íbamos a tener o cambios crónicos o un electro normal, básicamente. Para este caso, el electrocardiograma bajo estrés o un ecocardiograma en estrés, un SPECT, una Corotac o una cardioresonancia eran los estudios ideales. Ahora bien, si hablamos de una angina inestable o un síndrome coronario agudo, el electro nos va a permitir diferenciarlo en síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, básicamente mirando el segmento ST. A su vez, los coronarios agudos con elevación del ST, vamos a tener o el infarto agudo de miocardio o el reinfarto. El reinfarto, recordad que es aquel que se da antes de los 28 días desde el último infarto, ¿verdad? Ahora bien, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST lo podemos definir según riesgo cardiovascular, según factores de riesgo cardiovascular, elevación de troponinas y cambios dinámicos en el electro, en bajo o en alto riesgo. De vuelta, el lugar donde nos vamos a centrar en el electro para ver cardiopatía isquémica es, por un lado, en la onda Q y por otro lado, en el segmento ST. No vamos a tener que ver otra cosa, ¿no? Excepto en aquellos que hagan bloqueo de rama izquierda. Recuerden que el infarto de miocardio o se expresa como supradesnivel del ST, como infradesnivel del ST o como un bloqueo de rama izquierda nuevo que aparezca de repente. Entonces, ¿cuáles son lo que tenemos que tener en cuenta del segmento ST? Vamos a repasarlo porque esto lo vimos en la clase anterior. El segmento ST es aquel que va desde el final de la S hasta el inicio hasta incluye la T, básicamente. Hasta el inicio de la onda T. El intervalo ST es el que inicia después de la Q y termina al final de la onda T. El segmento ST es plano o isoeléctrico. Plano no hay en el electrocardiograma, es isoeléctrico, o sea que mantiene la línea de base. Para comparar si esta línea de base era realmente un eje isoeléctrico, podremos ver el segmento TP previo para ver si se encontraban más o menos en la misma altura. Iniciaba en el punto J, que es este punto en el cual después de una S volvíamos a la línea isoeléctrica y que tenía que estar en el eje isoeléctrico. Existían algunas variedades en el cual el ST no se encontraba en el punto isoeléctrico, por ejemplo, en algunos cambios dinámicos con el esfuerzo, que podemos tener una depresión del ST que era menor a 1 milímetro, y que por lo general el ascendente, que es un resultado dudoso de isquemia, que la tienen abajo a la izquierda, podía haber algo de supradesnivel menor a 0,5 o menor a un cuadradito, mejor dicho, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo y también menor a un cuadradito y medio en el síndrome de repolarización precoz, en el cual, fíjense cómo la onda J también se mella, ¿no? Que es la de abajo a la derecha. Otra cosa que tenemos que ver, además del segmento ST, además del punto J, es la onda T. Recordar que una onda T normal es asimétrica, con un ascenso lento y con un descenso más rápido. Es siempre más chiquita que el QRS que la precede y es positiva en todos los casos, excepto en ABR, y podría verse en B1, a lo sumo en B2 también negativo o más aplanada. Entonces, a la izquierda un electro normal y a la derecha un electro con un supradesnivel del ST. Fíjense el segmento ST, el punto J que se encuentra elevado, más de 2 cuadraditos, o más de un cuadradito y medio, de 0,15, de 15 milivoltios, perdón, con este ascenso,
con un segmento ST que ya no es isoeléctrico, sino que está mucho más elevado, y la onda T, que en este caso no se ve bien, pero puede cambiar de características. Este es el famoso infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo con elevación del ST. Fíjense que el QRS sigue estando a menos de 0,11, ¿no? 0,12, 0,11. O sea que se ve normal. Donde vemos entonces los cambios isquémicos es en el segmento ST. Recordar que la lesión coronaria tiene tres instancias. Uno es la isquemia, la otra es la lesión y otra es la necrosis. Dentro de la isquemia podemos encontrar las T hiperagudas, en las cuales vamos a ver que hay un ascenso de la onda T, que ya la onda T se asemeja mucho al QRS, no es tan chiquita como antes. En el caso de la subendocárdica, y en el caso de la subepicárdica podemos tener inversión de la misma. Ojo en ABR y en D3, que suelen ser negativas y que no implican isquemia, ¿no? Pero recuerda, el primer cambio isquémico, la T. El segundo es la lesión miocárdica. La lesión miocárdica más clásica se ve con el supradesnivel del ST o un bloqueo de ramo izquierdo nuevo. Sobre todo cuando se afecta, sobre todo la coronaria izquierda. También podemos ver un infradesnivel del ST en el caso de que la isquemia sea subendocárdica. Recuerden que podemos tener alteración de los vasos más grandes que se encuentran en el epicardio, que son los que van a dar las ramas más chiquitas, más terminales, y van a afectar casi toda la pared, el infarto transmural, y se traducen en un supradesnivel del ST, y van a tener una elevación de troponinas mucho más alta porque se liberan mucho más troponinas del músculo, porque hay más músculo afectado. Y la subendocárdica, que puede ser porque las arterias epicárdicas tengan bajo flujo y le llegue poco, recuerden que son ramitas terminales, o que se afecten varios vasos al mismo tiempo o vasos más chiquitos. En este caso, las elevaciones de las troponinas también van a estar, quizás en menor cantidad porque es menos pared la que se afecta. Y por último, la necrosis, que se suele dar con el correr del tiempo, que pueden aparecer en horas, semanas o hasta meses, y que se manifiestan como Q patológicas. Las Q patológicas, más del 25% del QRS, y que suelen ser normales, o podemos tener Q septales, en D1, ABL, B5 y B6, que son las que miran al septum. De vuelta aquí la evolución desde lo que es isquemia, lesión y necrosis. Fíjense, primero en minutos, las ondas T picudas, raro verlo. Minutos a horas, supradesnivel del ST, luego la aparición de onda Q, y por último puede ser la inversión de la onda T, como vemos acá, ya con Q establecidas, en el quinto dibujito de izquierda a derecha, y ya después con normalización de la onda T, pero con persistencia de esta onda Q que antes no la teníamos. Comparen el primero, a su izquierda, con el último. Esta es la progresión electrocardiográfica, momento print de pantalla, para que tengamos en cuenta las distintas lesiones. Los criterios de Garbosa, de vuelta no vamos a parar el tiempo, si quieren lo sacan print como para tenerlo a mano, pero son criterios que nos ayudan a definir si este paciente tiene un bloqueo de ramo izquierdo nuevo, o ya lo tenía de antes y no estamos seguros si ya no lo traía. Recuerden que es supra o bloqueo de ramo izquierdo nuevo. Hay pacientes que ya vienen con bloqueo de ramo izquierdo nuevo, que no te van a hacer un supradesnivel, entonces decís, che, ¿es del viejo o me está haciendo un infarto? Bueno, si lo queremos saber por electro, estos criterios, lo importante. Una vez reconocido que tenemos un supradesnivel o un infradesnivel, es fundamental ponerle nombre y apellido al infarto. Tenemos que tratar de saber qué arteria está comprometida, porque esto nos da la pauta de qué tenemos que ir a arreglar. Sobre todo para los hemodinamistas, que van a ser los encargados de poner un catéter en esa arteria y abrirlo. En un paciente que no podemos perder tiempo e ir a ver todas las arterias y a ver, ¿bien? Es lo que se llama arteria culpable, o vaso culpable. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en las derivaciones de derechas un supradesnivel, bueno, las derivaciones de derechas nos vamos a referir a B1, B2, a veces a D3.
En las derivaciones laterales o izquierdas tenemos laterales altas, ABL y B1, y laterales bajas, D1, B5 y B6. Las anteriores, las que van a ver la cara anterior y en parte el ápex, B3 y B4, que ven el ápex y el septum, y las inferiores, como son D2, D3 y ABF. Entonces recuerden que para localizar el infarto y para ponerle nombre, tenemos que ir a ver dónde están estas derivaciones. Este dibujito a la izquierda está buenísimo porque nos ayuda a recordar dónde están las derivaciones y qué caras ven. Esta es otra forma de verlo, ver qué cara ve cada una de las derivaciones, como para saber en cuál aparece el supradesnivel. Hay veces que, por ejemplo, este es un infarto inferior. Ven que acá en la cara inferior es donde más se ve el supradesnivel, lo que está marcado como inferior, y lateral baja. O sea que esto es un infarto inferior, latero-inferior. Así se pone nombre. ¿Bien? Espero que se quedó claro. Hay muchas formas de mencionar, digamos, el infarto. Esta es la que nos vamos a quedar nosotros. En el infarto anterior, que puede ser extenso o no. Cuando es extenso, de B1 a B6, incluye D1 y ABL, porque también incluye la cara lateral y la lateral alta, o sea que va desde la cara lateral alta, que está acá en amarillo a su derecha, hasta la cara septal, o sea que fíjense que es casi todo el ventrículo izquierdo. El anterior de B1 a B6, el anteroseptal de B1 a B4, fíjense que ya no incluye lo que es cara lateral alta, sino cara lateral solamente. El infarto lateral, B5, B6, de 1 a BL. El infarto inferior. El infarto inferior es fundamental reconocerlo y cuando no encontramos un supradesnivel claro, también es fundamental hacer las derivaciones derechas. No olvidarse de hacer B3R y B4R, porque pueden aparecer ahí el supradesnivel y no lo podemos estar viendo en ninguna de las otras derivaciones. Esto pasa sobre todo cuando es de cara inferior, cara diafragmática o del ventrículo derecho, que suelen ser infartos extremadamente graves. Y el infarto posterior, que es un infradesnivel de B1 a B4, porque no podemos ver la cara posterior a menos que hagamos las derivaciones de la espalda, que no son prácticas en un paciente inestable, ¿verdad? Entonces, en un paciente que sospechamos síndrome coronario agudo, para descartar que tenga elevación del ST, tenemos que, no podemos olvidarnos de hacer las derivaciones derechas, porque no nos podemos pasar por alto un infarto del ventrículo derecho, que son mucho más jodidos. El cuadrito comparativo entre coronario agudo con elevación del ST, sin elevación del ST y la angina estable. Fíjense que la elevación enzimática se da en el síndrome coronario agudo, no así en la angina estable o síndrome coronario crónico. En el que tiene elevación del ST, hay obviamente supra-ST, puede haber onda Q, y en el sin elevación del ST o hay un electro normal o hay un infradesnivel del ST, siendo el meca, y en la angina estable nada, o lo que llaman alteraciones dinámicas, ¿no? Las alteraciones dinámicas es, puede aparecer infra o pueden aparecer T cuando hay dolor, que después de que pase el dolor, esos cambios dinámicos desaparecen. Y recuerden la fisiopatogenia, que es distinta en los tres cuadros. Entonces, para definir un síndrome coronario agudo como síndrome, necesitamos tres patas. Una parte clínica, un componente clínico, que es la angina de pecho, un componente humoral y un componente electrocardiográfico. El componente clínico, recordad que es la angina, que en este caso va a ser inestable. El componente humoral será el aumento de las troponinas o la CPKMB. Y el componente electrocardiográfico nos va a permitir distinguirlo entre con elevación del ST, sin elevación del ST, según que tengamos entre manos. Si es sin elevación del ST, recordar alto y bajo riesgo. Y si es con elevación del ST, puede ser un infarto agudo de miocardio o un reinfarto. Quienes no se reinfartan y los que ya han tenido un infarto previo. Y por eso ahora nos vamos a dedicar al infarto en sí. ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Es la muerte celular del cardiomiocito que se produce por una isquemia prolongada y que es irrecuperable. Si se acuerdan, eran de las lesiones miocárdicas no reversibles. Otra definición, y esto es lo que nos distingue entre el miocardio hibernado, ¿no? Y el
el infarto. El miocardio hibernado es quiescencia, o sea que todavía anda, pero mucho más lento. En el infarto de miocardio un segmento se murió. Y que por lo general estos cambios son ultraestructurales y aparecen entre los 10 a 15 minutos del inicio de la isquemia, ¿no? Y es básicamente una desorganización absoluta de todo el sarcolema. En cambio, hay una nueva clasificación de infarto y una nueva definición en el cual es la aparición de troponinas elevadas, mayor de un percentil 99, y que una vez definido el infarto, lo va a clasificar según el mecanismo, ¿verdad? Esto es la nueva clasificación de infarto. El infarto tipo 1 se causa por la ruptura de una placa inestable con trombosis coronaria, como veníamos viendo, produciendo una zona de necrosis bastante extensa. El tipo 2 es el que se produce por un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Este es el más frecuente en las mujeres por lo general y hay una tendencia a mayor mortalidad, ¿no? Porque por lo general en este hay comorbilidades asociadas que aumentan la mortalidad por sí mismas. Entonces, si le agregamos cardiopatía isquémica, estamos sumando una doble causa de mortalidad. En este grupo incluimos al vasoespasmo, pero aquel vasoespasmo que eleva enzimas y genera cambios dinámicos en el electro. O sea que mientras esté pasando, me altera el ST, haciéndome un infra-ST, y me altera las troponinas, produciendo elevación de las troponinas, pero que al pasar el vasoespasmo todo esto revierte. También puede ser por aumento de la demanda miocárdica o en enfermedades ya vasculares. El infarto de tipo 3 son los que tienen síntomas de infarto, cambios del electro, pero que por lo general tienen muerte súbita y los encontramos en la autopsia, ¿no? El tipo 4 es el asociado a la angioplastia transluminal coronaria, es la que se llama trombosis de la stent, que puede ser aguda, subaguda, tardía, muy tardía. El tipo 5 es la que está asociada a las 48 horas de la cirugía de revascularización coronaria. Esto para tener el concepto así rápido, ¿no? Y después dos características, dos entidades, que son el reinfarto, esto es importante, que es el infarto nuevo, que ocurre 28 días, o sea, dentro de los 28 días de un infarto previo, ¿no? Y como tiene algunos patrones electrocardiográficos, todavía no se terminaron de limpiar las enzimas, sobre todo las tropo, es difícil el diagnosticarlo. ¿Cómo los diagnosticamos? Y utilizamos, bueno, el electro obviamente, si hay algún cambio con respecto al último, en el segmento ST, y sobre todo con la CPKMB. Y por último, lo que se llama infarto de miocardio microvascular, antes llamado síndrome coronario X, que es una disfunción de la microvasculatura y que se da sobre todo en enfermedades sistémicas y en desequilibrios moleculares, ¿no? Hay varios tipos de esta angina microvascular, pero no vale la pena ahora que nos detallemos mucho. Acá fíjense cómo dentro de la enfermedad cardíaca tenemos la epicárdica, que es la que va a generar todo el infarto transmural, y la microvascular, que fíjense cómo se altera y se rarifica la parte capilar, como para distinguir las dos enfermedades vasculares que podemos tener, o la macrovasculatura o la microvasculatura. También, por lo general, este grafiquito está bueno porque nos va a hablar de cuáles son las probabilidades de un infarto de miocardio. Fíjense que un infarto de miocardio, un paciente en paro, uno de los diagnósticos diferenciales es la trombosis coronaria o infarto de miocardio que tendríamos que descartar, y es como la máxima expresión del cuadro, ¿no? A medida que progresa el infarto, suelen ser progresivos también el dolor. Fíjense cómo mientras hay menos característica o menos trombosis coronaria, electronormal, sin aumento de la troponina, y un dolor por ahí a nivel de cuello, retroesternal leve. Por ahí se irradia la espalda y empezamos a tener algún que otro cambio, como la depresión del ST, que empieza a ser leve, pero sin elevación de enzimas, hasta que aumenta el dolor, sigue cambiando el ST con infradesnivel. Esto nos está hablando que la oclusión no es completa. Puede haber o no elevación de enzimas.
y acá tendremos que descartar la angina inestable. A medida que esto aumenta, fíjense cómo el dolor empieza a progresar. Acá ya podemos encontrar una depresión marcada del ST o una elevación, con elevación de las troponinas, ya mucho más marcada, y que puede evolucionar al shock cardiogénico o a la muerte súbita. Para el manejo del síndrome coronario agudo, la American Heart estableció una nueva cadena de supervivencia en las cuales vemos eslabones concatenados que se enlazan y que no se pueden suplir, o sea que siempre tiene que haber uno antes del otro y que todos tienen que actuar de manera sólida porque cualquier eslabón que sea débil puede romper la cadena. El primer paso es el reconocimiento del síndrome coronario agudo. Esto es a través de la parte clínica o a través del programa de concientización de la sociedad. La segunda es el rápido traslado y la activación del sistema de emergencias, que es el que va a hacer las primeras intervenciones. Tercero, el sistema de urgencias hospitalaria o las guardias médicas. Esto ya empieza la atención hospitalaria, en donde vamos a tener que hacer el primer enfoque terapéutico. Y por último, la decisión final del tratamiento, que es o angioplastiar con un balón y abrir la coronaria, o fibrinolizar y romper el coágulo en pacientes selectos. Para el reconocimiento, recordar la angina inestable, la angina típica y la angina atípica, y que tenemos que ser rápidos en el reconocimiento del dolor, tanto nosotros como la comunidad toda. Para el segundo paso, que es la activación del sistema de emergencias, recordar que van a ser los que van a hacer las primeras intervenciones. O sea que es esencial que, porque nosotros no andamos con una carga de aspirina en el bolsillo, por lo cual es fundamental y prioritario que el sistema de emergencias llegue cuanto antes. Y para que llegue cuanto antes, es prioritario que lo activemos. Recordar el 911 o el 107 para la vía pública, y van a ser los que van a hacer las primeras intervenciones. Las primeras intervenciones van a repasar el A, B, C, D y E. A, recuerden que era si la vía aérea, si hay flujo de aire. La B es de buena ventilación. La C es que el paciente no esté hipotenso y que tenga pulsos y no esté básicamente en paro, ¿no? La D es el déficit neurológico, en estos casos reconocer si el paciente tiene síncope o no, porque esto sería síntomas de bajo flujo e insuficiencia cardíaca aguda. Y la E es la exposición, tener en cuenta si la escena es segura o no para poder actuar, ¿no? Pero no vamos a meternos y está prendido fuego todo por alrededor. En cuanto a la primera intervención farmacológica, lo primero es la aspirina. La aspirina se da en una dosis de 160 a 325 miligramos en carga. Son básicamente 3 aspirinetas. La aspirineta tiene 100 miligramos, que se tienen que masticar y tragar. No hay que tragarlas directamente, sobre todo porque no tienen recubrimiento entérico. Así que esto se tiene que tragar para que se empiece a absorber desde el punto sublingual, digamos, ¿no? O sea que ya desde que lo empezamos a masticar, la aspirina empieza a hacer efecto. ¿Cuál es el sentido de la aspirina? Y tratar de que ese trombo, que en realidad todavía sigue siendo un tapón plaquetario, no progrese, ¿verdad? Contraindicaciones para la aspirina, obviamente una alergia conocida a la aspirina o una hemorragia digestiva reciente dentro de las 3 semanas. O sea que si este paciente estuvo internado por una hemorragia digestiva, no le podemos dar, porque aumenta la mortalidad. Y si tuvo hemorragia digestiva, y no le podemos dar ni aspirina ni clopidogrel. La dosis de carga del clopidogrel son 300 miligramos, 300 a 600 miligramos de clopidogrel. Hay que recordar que la pastilla de clopidogrel trae 75 miligramos. También se mastica. Es una u otra. Las dos lo único que hacen es aumentar el riesgo de sangrado digestivo. La nitroglicerina o dinitrato de isosorbide, perdón, o isordil, es un nitrato de acción corta que ayuda a la vasodilatación y a la recuperación del flujo coronario en los lugares que tienen la luz todavía permeable, o sea que no se tapó todo, pero que todavía tienen un poquitito de luz, bueno, ayuda a vasodilatar para perfundir o esa zona o que vasodilaten las otras y que capaz que por alguna circulación colateral le llegue algo de flujo al sitio infartado o al sitio isquémico para que no se infarte. Contraindicaciones de la NTG.
el infarto de ventrículo derecho, porque el infarto de ventrículo derecho es totalmente dependiente de lo que le llegue como retorno venoso, y si nosotros vasodilatamos las venas, le va a llegar menos retorno venoso y se va a terminar muriendo este señor. La hipotensión arterial, porque básicamente el NTG es hipotensor. La bradicardia o taquicardia severas, porque son arritmogénicos. Y el uso reciente de los inhibidores de la fosfodiesterasa, el Viagra, ¿no? El sildenafil, que no solamente se usan para disfunción contráctil, perdón, disfunción eréctil, sino también cada vez más difundido en hipertensión pulmonar idiopática, etc. Y la morfina como tratamiento para el dolor tendría que evitarse en la hipotensión o en la somnolencia. Pero los objetivos del tratamiento en este son aliviar el dolor con morfina, evitar la progresión del infarto con la aspirina y vasodilatar al paciente con la NTG. Recuerden las contraindicaciones, que esto es súper importante, ¿no? Una vez que el servicio de emergencia trasladó al paciente a una guardia, hay que repasar el A, B, C, D, E, y acá empieza el tratamiento de urgencia de todo paciente, con la valoración de cada paciente, de todos los pacientes en general. Yo siempre digo, todos los pacientes que acuden a una guardia tendríamos que ver, no nos tenemos que olvidar de esto, ¿no? Oxígeno vía monitor droga. Saturación de oxígeno en un paciente con un infarto agudo de miocardio, podemos esperar hasta 90%. No se ha demostrado que saturar 98% sea mejor que saturar 92%. Sí, si un paciente satura 90%, sería recomendable poner algo de oxígeno para evitar que no nos demos cuenta, satura 89% y ahí sí se dañe el miocardio por hipoxia. Una vía es fundamental, vía periférica, esencialmente no hace falta una vía central, una cosa así, pero sí una vía porque este paciente quizás requiera algún tratamiento endovenoso, o mejor si tenemos dos caños, gruesos y cortos, por si hace falta reanimación con fluidos o drogas en el contexto de un paro, porque no sabemos qué paciente puede ir a paro. El monitor también es fundamental porque el monitor nos va a permitir ver la tensión arterial, ver qué medicación le podemos hacer, etcétera, etcétera. Y por último, qué droga vamos a utilizar para cada cosa que estemos monitorizando. También en este punto hay que repetir el electrocardiograma porque si el servicio de emergencia le hizo un electrocardiograma y ese electrocardiograma es normal y nosotros seguimos teniendo la sospecha de un infarto o de un síndrome coronario agudo, hay que repetirlo porque puede ser que antes no haya hecho un supra o un infra y ahora sí lo esté haciendo. Por eso tendríamos que reclasificarlos en supradesnivel o infradesnivel, síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. Y por último, tener en cuenta que si no tenemos hemodinamia en el sitio en donde estemos, sería óptimo ver si podemos trasladar a ese paciente a un lugar en el que sí esté. Que esto no lo tendríamos que hacer la guardia, sino que lo tendría que hacer la ambulancia. ICP se refiere a angioplastia percutaria primaria, ¿no? Así que, o intervención cardíaca percutánea, coronaria percutánea. Si no tenemos en el lugar, podemos tener otro tratamiento, como es la fibrinolisis, que es el próximo punto a tener en cuenta, el tratamiento final, pero tener en cuenta que es menos efectivo que la angioplastia primaria. La angioplastia primaria es básicamente poner un balón, un catéter en el sitio ocluido, inflar un balón y después dejar colocado un stent para volver a recuperar la luz y perfundir todo lo que está, digamos, básicamente sin flujo anterógrado. Es decir, volver a perfundir el sitio que no esté, ya sea con un balón o con un balón y un stent. Los stent tienen una cuestión que hay algunos con lo que llaman stent con drogas o stent convencionales, uno u otro. Los stent convencionales son básicamente una red, lo damos en videito, pero son básicamente una red la cual se infla y se mantiene abierto. Y los stent o de stent con drogas liberan de manera crónica, digamos, drogas que son básicamente citostáticas, las mismas que se usan a veces para pacientes trasplantados o para algunas quimios, que evitan que eso se repitelice y que se ocluya, porque no olvidemos que es un cuerpo extraño y va a reaccionar, nosotros vamos a reaccionar, vamos a ejercer una reacción inflamatoria contra ese stent, y si no tenemos inmunosupresores que nos frenen esa reacción inflamatoria
alrededor de este elemento extraño, se puede volver a estenosar. Es lo que se llama restenosis de stent, que es el infarto agudo de miocardio tipo 4. O sea, una nueva clasificación de restenosis precoz, tardía o muy tardía del stent. La fibrinólisis se suele hacer con streptoquinasa o con alteplasa o RTPA, ¿no? Que este es el más efectivo. La streptoquinasa es un derivado de la streptotoxina, que tiene la característica que la podemos hacer una sola vez en la vida porque después podemos desarrollar anafilaxia. El objetivo de la RTPA, en cambio, la podemos hacer las veces que haga falta, lo cual tampoco podemos exponer mucho al paciente. Tener en cuenta que la fibrinolisis es menos efectiva que la angioplastia primaria y que tiene mayores riesgos de sangrado y mayor mortalidad, así que tenemos que seleccionar mejor al paciente y existen algunas contraindicaciones para la fibrinolisis, algunas absolutas y otras relativas. Tener en cuenta que cualquier trauma o cirugía reciente, un sangrado activo o si tenemos una diátesis hemorrágica conocida, tendremos que evitar la fibrinolisis porque aumenta la mortalidad al aumentar el sangrado. Pero si el objetivo es abrir la arteria y optamos por fibrinolisis, recordar que solamente tenemos 30 minutos de puerta a aguja, es decir, desde que el paciente llegó a nuestra guardia, pusimos una vía endovenosa y arrancamos con el tratamiento fibrinolítico, descartando que ese paciente tenga contraindicaciones, son solamente 30 minutos. En cambio, la angioplastia primaria, como dijimos, si tenemos un paciente con supradesnivel del ST, estamos en un centro que haga angioplastias, bueno, vamos a tener un tiempo puerta-balón de 90 minutos. En algunos casos se puede extender hasta 120. ¿Cuándo? Y cuando me lo trajeron a mí a la guardia y van, qué sé yo, 60 minutos desde el inicio del dolor, que desde que entró a la puerta, yo le terminé de hacer el electro, vi que subieron las tropos y toda la cosa, si es que le pedimos tropo, ¿no? Pues si tiene supradesnivel, no hay que pedirle troponina, ¿no? Hay que meterlo en hemodinamia o hacerle fibrinolisis directamente. Pero si vemos que se pasaron 60 minutos desde que entró, lo tengo a 40 minutos en un hospital más cercano que le pueda hacer angioplastia, bueno, quizás solo estabilizo y lo mando rápidamente a ese otro lugar porque tengo 120 minutos en ese caso. ¿Bien? Pero recordar esto, puerta aguja 30 minutos, puerta balón 90 minutos. ¿Cuál es el mejor tratamiento en caso del infarto agudo de miocardio? La angioplastia. ¿Y a qué me refiero con angioplastia percutánea? O el famoso cateterismo, ¿no? Básicamente es desobstruir una arteria que se encuentra tapada por la placa de colesterol. Esta placa de colesterol que estrechó el lumen, que en algún punto se accidentó y produjo agregación plaquetaria con la formación inicial de este tapón, ¿no? De este tapón plaquetario, que ahí vemos cómo se va formando. Inicialmente ese tapón es inestable, o sea que es posible que lo rompamos, por ejemplo, con aspirina, pero si ese paciente viene con dolor, supradesnivel del ST y signos clínicos de sufrimiento, podemos entrar por una arteria radial, en este caso la femoral, de manera retrógrada con un catéter, con radioscopia, o sea, le vamos haciendo radiografías todo el tiempo. Inyectamos contraste, ese contraste me va a permitir por radioscopía ver cuál es el vaso que esté estrechado, y una vez que ese vaso esté estrechado, pasamos el catéter, es un baloncito que inflamos desde afuera, fíjense que se infla y se desinfla varias veces, ¿no? Esto es para tratar de abrir esta arteria y correr esas placas de colesterol, fíjense que también el riesgo, ¿no?, de romper la arteria. Después sobre ese mismo catéter, ¿ves? Ahí restituimos el flujo a distal, y esto fue solamente una angioplastia con balón. Sin embargo, la forma más efectiva, hoy por hoy la angioplastia con balón no es lo más recomendable, excepto que estemos haciendo una angioplastia y no tengamos una stent ahí a disposición. Hoy por lo general siempre hay algún stent guardado en el servicio de hemodinamia, pero el procedimiento es similar, se hace dilatación con balón y una vez que dilatamos, colocamos esta malla que va a mantener abierta esa arteria, porque si nosotros solamente lo dilatamos con balón y básicamente la placa sigue rota, o sea que se puede restenosar ahí nomás. Pero si ponemos el stent de una, podemos romper la arteria. O sea, primero con balón y después se coloca la stent.
En este caso es liberador de drogas. Fíjense que tiene una sustancia que se llama sirolimus, que básicamente es un inmunosupresor que trata de repitelizar lo antes posible ese stent para que el cuerpo ya no lo detecte como un cuerpo extraño y que no se produzcan nuevos accidentes de placa, ¿no? En cuanto al resumen, digamos, del enfoque y el tratamiento, tener en cuenta lo que son las medidas generales, el oxígeno, el reposo para evitar los factores desencadenantes, la revascularización primaria, sobre todo cuando tenemos síndromes coronarios agudos con elevación del ST, la NTG, son 3 dosis, separadas por 5 minutos si lo requiere, la aspirina 160 a 325, en forma de carga, masticado, estos son 3 aspirinetas que son 300 miligramos, o bien 4 pastillas de clopidogrel, también masticadas, sin recubrimiento entérico, se llama carga o de aspirina o carga de clopidogrel. También la atorvastatina o alguna estatina en dosis altas podría ser un tratamiento, así como los beta bloqueantes, pero lo más importante aquí es las medidas generales, si tiene supra, ya mismo empezar a planificar la colocación de una stent. Planificar, estamos hablando dentro de los 90 minutos. El tratamiento inicial con con NTG sublingual, el tratamiento con antiplaquetarios, 300 miligramos de aspirineta o 300 de clopidogrel, NTG, antiplaquetarios, morfina si hay dolor y oxígeno si saturan 90% o menos. Por último, vamos a ver cuáles son las complicaciones del infarto agudo de miocardio. Hay complicaciones que son extremadamente precoces y otras que se pueden dar con el tiempo. Las más importantes son la insuficiencia mitral aguda, que esto se da cuando el infarto agudo de miocardio, sobre todo lo que es el infarto anterior o los infartos extensos, rompen un músculo papilar y damos una insuficiencia mitral aguda. Eso produce una insuficiencia insuficiencia cardíaca aguda, con todo lo que vamos a ver después en valvulopatías. También se puede romper el septum, eso en los infartos septales. Y por eso es importante localizar el infarto, porque nos habla qué complicaciones pueden tener los pacientes. Si se rompe el septum, y lo más probable es que demos un shunt de izquierda a derecha agudo, un pseudoaneurisma ventricular y un verdadero aneurisma, que esto se da sobre todo cuando tenemos un infarto apical. Cuando tenemos un infarto apical podemos generar con el tiempo un sitio más débil que forma un aneurisma y que predispone a la trombosis, ¿verdad? O sea que fíjense que vamos de las complicaciones agudas que pueden causar muerte súbita hasta complicaciones crónicas como el aneurisma de la punta, que puede dar trombosis coronaria por embolia o ACVs isquémicos o infarto en otros lados, ¿no? También se puede romper la pared libre del ventrículo, esto sobre todo en los infartos agudos cuando son extensos, cuando son anterolaterales extensos, y te pueden dar taponamiento cardíaco, que eso es causa de muerte súbita, o bien arritmias. Recordar que también van a ser sitios en donde se genera una capa necrótica que no tiene circulación del cardionector, no tiene circulación eléctrica, pudiendo generar arritmias graves que incluso pueden llevar a la muerte, como una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular o bien bloqueos completos de rama. En un paciente que está cursando un infarto, que se empieza a bloquear en el electrocardiograma, esto es sinónimo que lo tenemos que tratar. Si estamos esperando la ambulancia para que lo lleve a un centro de hemodinamia porque estamos dentro de la ventana terapéutica, no se va a ningún lado y ese paciente se lo fibrinoliza porque ese paciente está muy cerca de la muerte súbita. Entonces un infarto con alguna arritmia, ya sea ventricular o algún bloqueo, son parámetros de que este paciente va camino a la muerte súbita. Esto como resumen, esto de la American Heart Association, o AHA, que habíamos visto en la cadena de supervivencia previamente, que nos resume un poco el tratamiento y el manejo de la isquemia miocárdica. Si nosotros tenemos, como para terminar, si nosotros tenemos síntomas que indican isquemia o infarto, tenemos que evaluar el ABC.
Siempre prepararse para RCP y desfibrilación, porque este paciente recuerden que puede ir a paro. Administrar aspirina, 160 a 325 miligramos. Considerar el uso de oxígeno si saturan 90% o menos. NTG sublingual, hasta 3 dosis separadas por 5 minutos. No darlo si el paciente es hipotenso o sospechamos un infarto de ventrículo derecho. Sobre todo los infartos de ventrículo derecho se van a comportar como una insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Con congestión, con edemas súbitos, con ingurgitación yugular y con pulmones limpios. Y si tiene mucho dolor, tratar de administrar morfina. Quizás con esto ya aliviemos el dolor y los cambios del electrocardiograma no necesariamente progresen. Antes de ir al hospital, obtener un electro de 12 derivaciones. Si hay supradesnivel del ST, y ya lo tendríamos que mandar a un lugar que tenga angioplastia primaria, no a un dispensario, si estamos dentro del lapso de los 120 minutos o 90 minutos mejor. Una vez que llega a la guardia, tendríamos que, lo primero es hacer, digamos, la interpretación del electrocardiograma, porque si el electrocardiograma tiene elevación del ST o bloqueo de rama izquierda de nuevo, es un infarto agudo con elevación del ST, o sea, un síndrome coronario agudo con elevación del ST. No habría que retrasar la reperfusión, y si llevamos menos de 12 horas de tratamiento, el objetivo es reperfusión con un balón y stent o con fibrinolisis. Acuérdense, 90 minutos para la stent, 30 minutos para la fibrinolisis. Ahora, si el infarto es evolucionado, hay que tener cuidado porque ponerle un stent puede ser contraproducente y podemos romper esa arteria porque ya no tenemos un tapón plaquetario, sino lo que tenemos es un trombo. Y en esos casos, lo que hay que hacer es anticoagular al paciente. Ahora bien, si no tenemos supra o bien tenemos infra-ST, tendríamos que ver si tenemos infra-ST y el paciente tiene antecedentes y tiene una troponina elevada, estamos hablando de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo y tendremos que considerar el poner un stent. Ahora bien, si tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sin cambios dinámicos del ST o con troponina bajita, ese es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de bajo riesgo y este paciente habría que internarlo y monitorizarlo por si eleva troponinas o por si repite dolor o por si cambia el electrocardiograma. Mientras tanto, hacer tratamiento como si fuera una cardiopatía isquémica crónica o estable. Con estas dos diapos últimas se resume un poco lo que es el manejo del síndrome coronario agudo. Les agradezco mucho la atención, les pido perdón la extensión del tema, pero me parece un tema sumamente importante y me parece que con estas dos charlas que hemos tenido de síndrome coronario agudo ya tienen todo lo necesario como para entender el tema y para saberlo, y con esto me parece que alcanza y que va a ser suficiente para, tanto para los exámenes como para la práctica diaria. Espero que les haya servido. De vuelta, cualquier duda, estoy a disposición.